todo lo que corresponde. ¿Sí me escucho? ¿Verdad? Aunque ya Sí, sí, saben, sí. teología, que es la historia, perdón, que es el estudio del tratado, el estudio de todo lo que es el conocimiento del Señor, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor no lo vieron aquí o sí lo vieron con el pastor. También lo que es la teocracia, vamos a tener una distinción o saber distinguir entre esas dos, que la teocracia es el gobierno de Dios, ¿verdad? Eso es, conlleva una cosa con otra, porque conocemos a Dios tal cual es, en su persona poderosa, y conocemos de su autoridad. Vamos a ir nosotros con la lección 2, ¿sí? Que habla de la revelación de Dios. Sí, sí, bienvenida, pásale. Sí. Nuestra lección 2 habla de la revelación de Dios. Y dice que primera de Pedro 3:15 dice que debemos poder dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Dice que las razones racionales son buenas, pero a la vez tienen un defecto. Dice que no conocemos a Dios por medio del intelecto, ¿verdad? Sino por medio del espíritu. El intelecto puede ayudar a estorbar, pero el árbitro de las cosas espirituales no pueden ser un intelecto finito juzgando al ser infinito, ¿verdad? Que es Dios. La manera de acercarnos a Dios, según la Biblia, no es por convencernos, sino por la fe, ¿verdad? Entonces, la revelación viene a ser el acto de dar una nueva información. Esa es la revelación. Damos nosotros información y viene la revelación. Hay algo que sucede o cuando decimos, Señor, ilumínanos, Dios da la iluminación. ¿Qué viene a ser esto? La iluminación ocurre cuando el Espíritu Santo, obrando dentro de nosotros, hace que se entienda esa revelación. Entonces, decimos que tenemos revelación por medio del Espíritu Santo de Dios. Así es como tenemos revelación, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice que Dios se revela por varias fuentes de testimonio. En esta lección vamos a ver varias fuentes, ¿verdad? Una es la Biblia, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo también tenemos revelación, por medio de la naturaleza, tenemos revelación de Dios por medio de la historia, tenemos revelación mediante las vidas transformadas. Mediante todo eso, tenemos la mano poderosa y la revelación del Señor. No, a la Biblia. Dice aquí, en cuanto a la Biblia. Dice, para conocer a Dios tenemos que tener fuentes seguras de su revelación, ¿verdad? Nosotros, sin la Biblia, bueno, pues jamás podríamos conocer la norma absoluta, ¿verdad? De la rectitud de Dios, ¿verdad? O la necesidad que tenemos de la gracia de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Es necesario tener esa revelación. ¿Y cuál es la fuente más fidedigna, la fuente más verdadera, la fuente más poderosa? Es la Biblia. Es la Biblia. Puede haber otros libros y pueden estar sustentados por la Biblia, ¿verdad? Pero la Biblia es insustituible, es el libro de los libros, ¿verdad? Como nos ha enseñado aquí, nos dice nuestro pastor, siempre lo recuerdo, la Biblia es el libro más actualizado, ¿sí? Aunque muchos lo desechen, es el libro más actualizado, es el libro de los libros, ¿sí? Entonces, cada porción de la Biblia es inspirada por Dios y es provechosa, ¿sí? La inspiración va más allá del genio humano, va mucho más allá de todo ese intelecto, de todo ese conocimiento o esa sabiduría que nosotros o cualquier ser humano pueda tener, ¿sí? La iluminación y la revelación de la que ya hablamos nos hablan cómo Dios es el iniciador de la palabra, ¿sí? La inspiración es el aliento de Dios expresado mediante el escrito de una personalidad humana. ¿Qué es esto? La revelación que fue dada a los profetas, la revelación que fue dada a los ungidos del Señor y la revelación que nos es dada a nosotros, los hijos de Dios. Y a todo el que quiera aceptar ser verdadero de Dios. ¿Ok? Entonces, dice aquí que la fuente más segura, más confiable, que debe juzgar todas las demás fuentes es la Biblia, ¿verdad? Entonces la Biblia tiene autoridad, repite alguna variación de la frase,
Así ha dicho Jehová centenares de veces, ¿verdad? Como lo dice en Éxodo 4:22, por ejemplo. ¿Qué dice en Éxodo 4:22? Dice, Dios habló a través de los profetas. ¿Qué dijo Dios ahí en Éxodo 4:22? Dijo, mío es el pueblo de Israel, ¿verdad? Los reclamó como suyos con toda autoridad. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Éxodo. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada quiere decir inspirada por Dios. En segunda de Pedro 1:21, Pedro avala la inspiración del Antiguo Testamento, y en segunda de Pedro 3:15, él incluye lo que escribió Pablo, inspirado y con la autoridad de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que la revelación de Dios fue dada a personas, a profetas ungidos, y quedó escrita y plasmada en la Biblia para nosotros ser revelados también. ¿Sí? Dice aquí, inerrancia viene de la palabra errar, ¿verdad? Y de ahí se desglosa la palabra error. Dice, inerrancia bíblica o infalibilidad de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia no erra en su enseñanza. La Biblia es perfecta y no se equivoca. ¿Sí? La Biblia no tiene error y es completamente verídica. ¿Sí? Porque es la palabra de Dios, la verdadera, ¿verdad? Es verdadero lo que está escrito, ¿verdad? Yo creo que usted como yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es verdadera y no hay error, ¿verdad? Yo escuché, así se lo digo rápidamente, una vez a los mormones decir que estamos los cristianos sustentados en la nada. No escuché eso, que estamos sustentados en la nada, que la Biblia tiene muchos errores bíblicos. Entonces, son expresiones que no sé por qué lleguen a sus mentes, o no sé, a lo mejor no son del todo hermenéuticos, ¿verdad? Yo no sé si aquí no han llevado hermenéutica, pero aquí hay pastores, y la hermenéutica es la forma correcta de interpretar la Biblia. Tenemos que ser hermenéuticos, ¿verdad? No torcer la palabra, no torcer la Biblia, no tomarla a mi favor ni a favor de nadie, ¿verdad? Entonces dice, Dios no miente, ni va a decir algo que no sea cierto, ¿verdad? Dice aquí en el manual. Entonces, Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ¿lo recuerda? Dios no es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra, ¿verdad? Entonces dice, Dios no miente, ni va a decir algo que no sea cierto. Debemos reconocer las limitaciones del idioma y las muchas formas como se usa. Las palabras son imprecisas. A veces se habla en forma figurada y a veces no hay palabras que conforman, todo el pensamiento sin dejar malas interpretaciones. La palabra perfecta del original, ¿verdad? Autógrafo, dice aquí entre paréntesis, ha sido copiada, traducida y al paso del tiempo hace más difícil que sea precisa, ¿verdad? Entonces, nuestras Biblias han sido traducidas de los idiomas originales. Todas las Biblias que tenemos hoy en día han sido traducidas de los idiomas originales. Dice que la mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Sí? Algunos libros como Daniel, del capítulo 2 al 7, y Esdras, fueron escritos en arameo. El arameo es un idioma hermano del hebreo, ¿sí? Excepto esos, ¿sí? Entonces dice, y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Nosotros vemos nuestra Biblia que está dividida en versículos y en capítulos, ¿verdad? Dice, entonces, estas divisiones y estos capítulos, estos versículos, fueron agregados por el hombre tiempo después, ¿verdad? ¿Para qué? Para facilitar la localización de los varios pasajes, ¿verdad? Esto ya no fue inspirado por Dios, ¿verdad? Pero es de gran bendición, porque si no la escritura sería así, ¿verdad? Con una secuencia, y se nos haría difícil comprender un capítulo de otro,
¿verdad? Se nos haría más difícil que un versículo de un tema me lleve a otro, ¿verdad? Y lo vamos tomando y Dios nos va llevando como si la Biblia fuese un cuento, pero un cuento verdadero, un cuento poderoso, un cuento de la verdad de Dios. Así lo vamos tomando, ¿verdad? Y gracias a Dios que pudo ser así, apartada en capítulos y en versículos, ¿verdad? Pero todo dentro del contexto verdadero de la Biblia, sin cambiar nada del original griego o del original hebreo o del original arameo, ¿verdad? Así es como tiene que ser esto. Entonces, la Biblia es la última juez de la verdad, dice el manual. La Biblia es la última juez de la verdad. Entonces, cualquier desobediencia o incredulidad hacia la Biblia es incredulidad y desobediencia hacia Dios, ¿verdad? Entonces, yo digo, yo no sé usted qué diga, ¿verdad? Pero yo digo, y pobre de mí cuando estaba yo en la ignorancia y en la desobediencia y haciendo todo en mis fuerzas sin conocer a Dios, sin conocer que Él se me revela para donde quiera que yo voltee, ¿verdad? Para donde quiera que volteemos, Dios se nos revela, ¿sí? ¿Sí? Aquí ahorita veo a los presenciales que están aquí y Dios se revela. Ante todo, Dios se revela. Ante todo, ante la naturaleza, ante todo el Señor se revela. Ok, yendo a otra fuente de la revelación de Dios, es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros los creyentes, ¿verdad? Porque el que no es creyente nunca va a tener revelación de las cosas. Lee la Biblia y como si leyera, bueno, peor que un libro de una revista X, ¿verdad? Porque si tiene el interés de leer algo malo o erróneo, hasta le pone más atención. El que no tiene revelación del Espíritu Santo no va a entender la Biblia, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo del Señor, su papel es revelar de esta tercera persona de la Trinidad, su papel es revelar a nuestro poderoso Señor, ¿verdad? Por medio de Él. Es el Espíritu. Nosotros tenemos revelación por el Espíritu Santo de Dios. Sí, yo voy a creer las cosas porque yo le pido a Dios y creo en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Si no tengo Espíritu Santo de Dios, pues, ¿cómo? ¿Cómo, verdad? Ok, aquí dice que en Primera de Corintios 2, del 9 al 12. Si alguien la tiene por ahí. Primera de Corintios. ¿Alguien tiene Primera de Corintios? Sí, amén. Ok, vamos a leerla. Primera de Corintios 2, del 9 al 12. ¿La leo, maestra? Sí, por favor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está. Somos revelados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y eso nos enseña posteriormente que a que somos cristianos creyentes y que debemos andar en el Espíritu y aprendemos a andar en el Espíritu y no andar en la carne. Eso es un proceso muy bonito, ¿verdad? Muy hermoso. Ok, entonces de ahí nace una pregunta. Ahí está en su manual. ¿Qué dice la pregunta? Entonces, ¿cómo se revela el Señor? Pues por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya lo dijimos. ¿Cómo se revela el Señor? Por medio del Espíritu Santo. Y nos vamos a Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Somos revelados por el Espíritu para creer eso.
¿Sí? Dice la pregunta, nace la pregunta de ahí del versículo. Dice, ¿en qué manera son diferentes la revelación y la ciencia? Entonces, lo revelado al Señor ya sabemos que es dado por el Espíritu. Lo acabamos de ver, ¿verdad? La ciencia, hay dos partes o hay dos maneras. ¿Por qué? Si lo vemos, la ciencia como un don, dice que este don de Dios nos muestra realidades escondidas a nuestros ojos, de cómo conocer nuestros errores, descubrir nuestros propios dolores para poder ser curados por este don. Es un ejemplo como don, ¿verdad? La ciencia, el don de ciencia. Y si nos vamos a la ciencia en sí, la ciencia en sí dice que es el saber humano constituido por conocimientos objetivos y verificables. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia se tiene que comprobar por medio de métodos, de la metodología de la investigación, de los procesos de las hipótesis, de todo eso, ¿verdad? Eso es la ciencia, ¿verdad? Entonces, no es como lo hermoso que es la revelación, ¿verdad? Dada por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, por eso la revelación viene de Dios por medio de su Espíritu. La ciencia, podemos tener el don de ciencia, pero viene incluido, ¿verdad? Es una bendición de Dios, es una dádiva de Dios. ¿Sí está entendido? La ciencia en sí es comprobatoria para poder llegar a una verdad y para poder llegar a un conocimiento, ¿sí? Científicamente tiene que haber una investigación. Y aquí en la Biblia es una investigación, pero es una investigación que usted no va a lograr nada si usted no pide empoderamiento del Espíritu Santo de Dios para que tenga revelación. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Verdad? Entonces, muy bien. Entonces, otra de las fuentes de revelación de Dios es que Dios es revelado por medio de la naturaleza, ¿verdad? Empezando por nosotros mismos, si nos observamos. ¿Sí? Dice, otra manera en que Dios se revela es por medio del testimonio de la naturaleza. Y entre paréntesis dice Salmo 19, 1 al 6, ¿verdad? Que dice que el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Suficiente es con ver al cielo en la noche y el firmamento para poder ver esa creación hermosa, perfecta y maravillosa del Señor. El Salmo 104 y Génesis 1 dice que demuestran todo lo que hizo Dios y que lo hizo con un propósito. Todo está hecho con un propósito. Apocalipsis 4:11 dice aquí entre paréntesis. ¿Qué dice Apocalipsis 4:11? Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Verdad? Qué hermosa palabra, qué bonita enseñanza, qué hermosa palabra. Romanos 1:18-28, segunda de Pedro 3:5, dice que nos demuestra la actitud del hombre ante esta revelación. ¿Qué actitud? La actitud que debemos de tener es que debemos opinar con certeza de que Dios creó todas las cosas, con su poder y con su deidad, ¿verdad? Que los cielos y la tierra fueron hechos por su poderosa palabra, ¿verdad? Aquí nada fue hecho por la teoría del Big Bang, por una explosión. Aquí nada fue hecho por la ciencia, ¿verdad? Aquí nada fue hecho por la evolución, que somos evolución del mono. ¿Usted cree eso? Estamos en Dios y estamos aprendiendo, ¿verdad? Y estamos conociendo la verdad, ¿verdad? Estamos conociendo la verdad. Entonces ahora esa va a ser nuestra actitud, ¿verdad? Sí. Mire, el Salmo 104, si lo encontró, dice algo muy bonito, dice, muchos se han engrandecido, vestido de gloria y magnificencia, perdón, cuidando de su creación. El Señor se engrandece por eso y nosotros debemos hacer lo mismo, debemos estar engrandecidos por ese amor y ese favor del Señor.
¿verdad? Esa gran bendición. Bueno, otra revelación, otra fuente de revelación, dice que Dios se revela en la historia. Dios hizo al pueblo de Israel el centro de su revelación en la tierra. Fíjese bien lo que dice aquí. Israel el centro de su revelación en la tierra. Romanos 3:2 y Nehemías 9:13 hablan del lugar especial de Israel en la revelación de Dios. ¿Sí? Muchos aquí ya saben que nosotros ahora somos el Israel espiritual, ¿verdad? Nosotros somos el Israel espiritual. Dice aquí, Él ha demostrado y ha avalado su revelación a pesar de la infidelidad de Israel, ¿sí? Su historia demuestra la mano de Dios, ¿sí? Por eso es que tenemos revelación, porque toda la historia nos lo muestra. Toda la historia nos lo muestra, ¿verdad? Dice ahí en la Biblia, dice que en Israel todos los judíos en el juicio de Dios, sí, todos los judíos fueron al juicio de Dios, porque todos pecaron. Esa es una revelación que nosotros la vamos a tomar, porque ahora nosotros somos el Israel espiritual y tenemos que ser apartados del pecado para no ser, pues, enjuiciados, ¿verdad? Para no ser enjuiciados. Dice, si Dios no se revelara, no lo podríamos conocer. ¿Sí? Ahorita una manera de conocer a Dios y que no fue revelación, sino que fue verdadero y que fue algo poderoso, fue que el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, ¿verdad? Que Él pisó la tierra, Él estuvo en la tierra, enviado poderoso de nuestro Padre Jehová, ¿verdad? Mas, sin embargo, dice la Biblia, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Entonces nosotros conocemos al Padre, esa es una manera de conocerle, no tan solo revelación, es una manera de conocerle, porque aquí está escrito, aquí en la Biblia está la palabra, todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús hizo, aquí está en la Biblia, no hay duda, no lo podemos dudar. ¿Sí? Entonces, bendito el Señor Jesucristo, que por Él conocemos al Padre y por Él tenemos todo el conocimiento de lo que debemos hacer, porque Él es el puente. Por Él vamos a llegar, ¿verdad? Okay. Otra manera en la que Dios se revela, dice, se ve en las vidas transformadas. No sé si eso está, usted conoce personas, yo estoy segura, ¿verdad? Que ahora están en Cristo y que no son nada de lo que fueron antes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hubo intervención divina por medio de la revelación. Un cambio, una transformación, porque hubo revelación, ¿verdad? Sin revelación, por medio del Espíritu, no puede haber transformación, ni puede haber cambio, ni puede haber nada. Eso solamente. Sí. Ajá. Sí. Y en el momento de la entrevista, así es. Entró. Así es. Claro que sí. Claro que sí. Amén, amén al Señor por eso. Así es. Aquí nuestra hermanita Sandra Estela Salazar, nos está compartiendo que ella tuvo revelación, ella sintió que entró en ella el Espíritu Santo de Dios y le habló, ¿sí? Y entonces podemos tener hasta con voz audible, ¿verdad? ¿Por qué no? Si le pasó a Samuel, ¿sí se acuerda que Samuel estaba durmiendo y creyó que Elí le hablaba? Sin embargo, de la voz audible del Señor. Entonces, claro que sí, claro que sí.
Así es, así es. Así es, así es. Bendito, bendito el Señor que nos da su espíritu, nos revela las cosas y nos habla poderosamente, ¿verdad? Por medio de su Santo Espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces dice, Dios se revela como un ser con su personalidad separada de su creación. Dice, la personalidad puede ser definida como una existencia dotada de autoconciencia y poder de autodeterminación. Dice, la personalidad no es la misma, no es lo mismo que tener un cuerpo, ¿verdad? Sino la suma de las características de un ser personal. ¿Qué quiere decir esto? La personalidad va más allá. La personalidad se demuestra con la integridad, ¿sí? Tenemos que ser íntegros a la manera de Dios. Íntegros a la manera de Dios, ¿verdad? Con esas características que va a demostrar, que van a mostrar que ahora yo soy un miembro del cuerpo de Cristo, que ahora yo soy un creyente, que ahora yo soy un discípulo, ¿verdad? Que ahora yo soy un verdadero cristiano, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener integridad a la manera de Dios, ¿verdad? Sí. Y pues eso se va a notar cuando hacemos todas las cosas, ¿verdad? Como muchas cosas que pueden cambiar en nosotros, ¿verdad? Que, por ejemplo, que ahora nos vestimos diferente, ¿verdad? Que ahora, no sé, que tenemos una cierta manera de hablar, ¿verdad? Nuestra personalidad lo va a decir todo, ¿verdad? Tenemos que ser transformados, ¿verdad? En nuestras funciones, en todas nuestras conductas, ¿verdad? En nuestro modo de vida. Ya no hago lo que hacía antes, ¿sí? Yo cuando veo una persona así, porque las he visto, digo yo, cosas grandes hace el Señor. Se nos revela ahí el Señor. Es verdad, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo, nadie nos hace cambiar, solo Dios, ¿verdad? Lo digo yo como testimonio. Nadie me hizo cambiar, solo Dios. Solo Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces, muy bien. Esas son las fuentes de la revelación de Dios. Vamos a avanzar un poquito más. Sí, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver la hora. Ok. Vamos a avanzar a la siguiente lección, que sería la lección 3. Esta lección nos habla de los atributos de Dios. Sí, vamos a brincar. Vamos a brincar los atributos de Dios. Dice, ¿cómo es el carácter de Dios? Hay muchas ideas equivocadas, muchos conceptos de la naturaleza, Sí, miren, no les corrí las diapositivas, pero aquí las tenemos. Aquí tenemos. Pueden hacer una captura también en su celular, en su computadora. Una disculpa, aquí no se las corrí. Lección 3. Habla de los atributos de Dios. Ya dijimos. ¿Cómo es el carácter de Dios? Hay muchas ideas equivocadas, muchos conceptos de la naturaleza de Dios que debemos cotejar con la Biblia. Dice, el carácter de Dios puede ser dividido en diferentes áreas. Aquí marca su carácter incomunicable, su carácter comunicable, sus atributos naturales, sus atributos morales y su carácter general. ¿Sí? Vamos a ver. En su carácter incomunicable y el carácter comunicable lo tenemos desglosado aquí en la lección. Si se fija en su manual, lo tenemos aquí, lo vamos a ver, lo tenemos desglosado, eso lo vamos a ver. Pero en el tercero ahí dicen los atributos naturales. Vamos a ver que los atributos naturales son los que le pertenecen en su existencia como espíritu racional e infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen fin ni límite, ¿verdad? Los atributos naturales de Dios no tienen fin ni tienen límite. Atributos morales. Bueno, hay unos atributos naturales. ¿Qué queremos decir con esto? Que Dios es ¿qué? Infinito
eterno y e inmortal. Sí. ¿Sí? Infinito, eterno e inmortal. En los atributos morales, ahí en el siguiente, ¿qué podemos ver en esos atributos morales de nuestro Dios? Dentro de ellos está la santidad, está el amor, está la verdad, ¿verdad? En la santidad, ¿qué incluye la santidad? La santidad incluye rectitud, incluye justicia también. El amor, ¿qué incluye? El amor incluye misericordia, incluye gracia, amabilidad y bondad. Y la verdad, ¿qué incluye la verdad? Incluye la veracidad y su fidelidad. Ajá, ahí, sí. Ok, sí. Ok, entonces sí me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, en su carácter general, ahí en el último puntito que está ahí, dice, su carácter general. Dice que aquí entendemos y conocemos o aprendemos que Él es un ser supremo, que Él es creador, que Él es el juez, que Él es el protector, que Él es el providente, que Él es sustentador. A eso se refiere, ese es su carácter general, ¿verdad? Y hay otros atributos que veremos en la lección 5 más adelante. Ahorita vamos a ver lo que nos está marcando la enseñanza de este manual. Okay. Entonces, dice aquí, mire lo que dice, que Dios es conocido por el hombre. Dice, Dios nos comunica de su naturaleza en la creación. Dice, en Romanos 1:25 dice que todo ser humano conoce de Dios. Él se ha revelado, pero el hombre ha rechazado lo que Dios nos ha mostrado, ¿verdad? Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice la Biblia, dice la palabra, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:19 dice, el hombre tiene un conocimiento limitado de Dios, ¿sí? Pero aquí aprendemos que lo que de Dios se nos es manifiesto, ¿verdad? Dice Romanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios lo ha manifestado. Eso nos enseña la palabra. En Salmo 145:3 dice que Él es inescrutable. ¿Qué es inescrutable? Inescrutable es que es incomparable. Él es incomparable. A Dios nada se le compara. Nada es igual a Él. Otras versiones dicen ¿sí? Buenas tardes. Sí, pásale. Otras versiones nos dicen aquí que excede nuestro entendimiento, ¿sí? Él excede nuestro entendimiento, nos excede por su grandeza, porque es tanta su grandeza que excede nuestro conocimiento, ¿verdad? Y que es insondable, ¿sí? Hay incomprensión de sus caminos y a la profundidad de su sabiduría, ¿verdad? No lo podemos a veces nuestra mente, nuestra capacidad, nuestro intelecto natural, nuestro intelecto, nuestra humanidad, no nos permite comprender esa grandeza, esa sabiduría, ¿verdad? Esos caminos de Dios, ¿verdad? Pero para eso estamos nosotros en la enseñanza, ¿verdad? Porque Dios quiere engrandecernos con su palabra, Dios quiere engrandecernos con su poder, ¿sí? La Biblia nos dice la verdad acerca de Dios, dice que Él es luz y es espíritu, ¿verdad?
Entonces, ahora sí, mire, viene atributos incomunicables y los comunicables. Vamos a ver los incomunicables. Dice ahí, atributos incomunicables. Atributos incomunicables. Aquí está. Dice, los atributos incomunicables son las características de Dios que son diferentes y superiores a las nuestras. Hay características que son semejantes en Dios y en el hombre. Dios es espíritu, el hombre es un ser espiritual, pero un atributo incomunicable sería que Dios es eterno y el hombre no lo es, ¿verdad? Solo él es eterno, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver. Aquí hay cinco atributos, atributos dentro de los incomunicables. Dice, Dios es independiente, Dios es inmutable, Dios es eterno, omnipotente y hay unidad en Dios. Aquí donde dice que Dios es independiente. Dios no requiere de nada ni de nadie. Dios no necesita nada. Dios no me necesita a mí. Dios no necesita a usted tal vez para él. Nos necesita en la manera en la que tenemos que estar dando buenas nuevas y enseñando lo que nos ha enseñado, dando de gracia lo que por gracia hemos recibido. Eso sí, ¿verdad? Pero él es independiente. Antes de que existiera la creación, Dios ya existía, según en Salmos 92. Dios es absolutamente independiente de todo lo que lo rodea, de todo lo que le rodea para continuidad y plenitud y perpetuidad, perdón, de su ser. Y aquí hay unos versículos, ¿sí? Ahorita vamos a ver en grandes rasgos. Por ejemplo, aquí, si leemos al menos Juan 5:26, ¿me lo puede leer, hermanita? Hermanita Sandra. Sí, Juan 5:26, vamos a ver qué dice. Juan 5:26. Y alguien que tenga listo Salmos 36:9. Salmos 36:9 también, para leerlo rápidamente. Primera de Timoteo 6:15 y 16, 15 al 16. Y Éxodo 3:14. ¿Ya está? Juan 5:26. Porque como el Padre tiene libre también ha dado al Hijo que amén. Amén. Salmos 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida, en su luz veremos la luz. Amén. En su luz veremos la luz. Primera de Timoteo 6:15. ¿Alguien lo tiene de los del Zoom? No, yo tengo Sí. Éxodo 3:14. Ok, ahorita me lo lee, hermanito. Vamos a leer Primera de Timoteo 6:15. Primera de Timoteo 6:15. Sí. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores. Así es, el soberano rey de reyes y señor de señores, nos dice Primera de Timoteo. Éxodo 3:14, hermano. Éxodo 3:14. Y Sí. respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así es. Así él es independiente. Él es único, ¿verdad? Él es el Señor. Él es nuestro poderoso Dios y Señor de Israel y de toda la creación. ¿Sí? En el punto número 2 dice que Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir que Dios es inmutable? Que Dios no cambia, ¿verdad? Como nos lo marcan en Salmos y en Malaquías. Dice que Dios es eterno, ¿sí? Nos lo marca en Génesis, en el libro de Génesis, empezando toda la escritura, toda la historia. Dice que Dios es omnipotente. El Salmo 139, ¿sí? Dice que todo lo puede, que Él es el todopoderoso, por eso Él es omnipotente. Él todo lo puede, es todopoderoso. En el punto número 5, ¿qué dice? Que hay unidad en Dios. Dice, no es que algunas voces, aquí están, Dios es eterno, Dios es omnipotente,
que hay unidad en Dios, ¿sí? No es que algunas veces Dios es misericordioso y otras veces es justo. Dios no está dividido en partes, sino que vemos diferentes atributos enfatizados en diferentes tiempos. Fíjese bien, en Dios no hay divisiones, ¿verdad? En Dios hay unión, tenemos que estar unidos, somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Usted no va a funcionar sin el pastor no va a funcionar sin la iglesia no va a funcionar sin misioneros, la iglesia no va a funcionar, todo estamos conectados porque somos un cuerpo, ¿verdad? Una iglesia con la otra deberíamos de estar plenamente conectados, ¿sí? Y lo hacemos en oración o en algunas otras actividades, pero tenemos que, no debe haber divisiones de ningún tipo, ¿sí? Ni personales, ni aquí entre alumno y maestro, maestro y alumno, alumno con alumno, nada. Cero divisiones en el Señor, ¿sí? Tenemos que conformar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, en los atributos comunicables dice, estos atributos son esencias. Los comunicables, incomunicables que dijimos que son características. Los incomunicables. Y los comunicables son esencias. Esencias que compartimos con Dios en menor grado. Efesios 5:1 dice que debemos imitarle a Él. Debemos imitarle a Él. ¿Sí? La Biblia nos llama a ser santos, como nos dice en 1 de Pedro 1:16. Otra manera de ver los atributos de Dios es conociendo la naturaleza de su ser. Los atributos naturales de Dios hablan cómo es su relación general con el universo, ¿verdad? Cómo es, que es infinito, que es eterno, que es inmortal. ¿Sí? Entonces aquí, atributos naturales, ahí los tiene en el manual. Esos son los atributos naturales comunicables de Dios. Eterno, omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Sí? Esos vienen a ser atributos naturales, comunicables de Dios. ¿Ok? Bueno, pues mire, en su casa tiene que repasar los versículos, ¿verdad? Porque es poco el tiempo, es mucha la enseñanza. Tenemos que avanzar con esto. Tenemos solo una hora, una bendita hora, esta hora preciada para una materia. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con lo que nos marca el manual. Lo que no alcanzamos a leer aquí, tenemos toda una semana y dar el repaso de los versículos que no alcanzamos a leer, porque la Biblia esa siempre la vamos a estar leyendo, ¿verdad? Vamos a procurar cumplir con la enseñanza que nos marca el manual. Biblia, lo que no alcancé y repaso en casa, ¿verdad? Entonces yo no sé si quieran preguntar algo. Son lecciones, Sí, pero yo, muy yo poderosas. ¿Sí? dentro de los 5 atributos inconmutables está independiente, Eso también lo confiere en Dios a partir. A ver. Omnipotente, eterno, y no sé, me falta uno, como son 5. En los comunicables. No, incomunicable. Ok, miren, dentro de los incomunicables están que Dios es independiente, Ajá, sí. que Dios es inmutable, nunca Sí. cambia, ¿sí? Que Dios es eterno, ¿sí? Eterno. Que Dios Ajá. es omnipotente, Sí. todo lo puede, todopoderoso, y que hay unidad en Dios. Amén. Sí, gracias, Amén. hermanita. ¿Sí? Ok, esos son los 5 atributos incomunicables de Dios. Entonces, lecciones cortas, pero muy... Padre, te damos gracias porque tú eres todopoderoso, Señor. Porque tú eres el creador de todas las cosas. Porque tú eres eterno, Señor. Porque tú nos enseñas tu deidad, tu autoridad, Señor. Y tú quieres encaminarnos hacia esos lugares altos, Señor, para llegar a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, los conectados y los presenciales, Señor. Bendice sus vidas. Llévalos con bien, Señor, y que esta enseñanza quede grabada en su corazón, Señor,
para que sea de bendición en sus vidas y que puedan avanzar, Señor, y que puedan luchar por todo lo que creen, por toda la verdad de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, por tu enseñanza, por el privilegio de ser escogidos, Señor, para ser enseñados. Gracias por tu palabra poderosa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.